Ok. Muy buenas noches, distinguido panelista, público en general. Durante siglos, el límite de lo posible en un quirófano estaba marcado por dos cosas: el ojo humano y el pulso del cirujano. Durante generaciones, el aprendizaje quirúrgico se heredaba a través de la observación directa y miles de horas de práctica manual. Pero hoy la formación en el quirófano ha cambiado. Ya no solo escuchamos el monitor de signos vitales, ahora escuchamos el zumbido de los procesadores. Estamos entrando en una era donde el bisturí ya no solo es acero, es también dato, código y predicción. La pregunta que nos reúne hoy no es si la tecnología va a llegar, porque ya está aquí. Es el presente, no el futuro, aunque en algunos países nuestros pareciera el futuro. Está aquí. Por tanto, ¿qué vamos a hacer con el factor humano? ¿Formaremos a cirujanos o a supervisores de consola? ¿Es la intuición clínica un sesgo que debemos eliminar o es el último refugio de la seguridad del paciente con estas nuevas innovaciones? Para conocer esta realidad, hoy no tenemos una conferencia magistral como solemos hacer. Tenemos un debate y para ello nos acompañan tres visiones que están condenados a entenderse. Desde el mundo de los 1 y de los 0, el experto en IA aplicada que ya fue presentado, Edwin Santos, desde la primera línea de fuego, el doctor Mariano Jiménez y el doctor Marco Núñez, cirujano. Y para poner en orden al caos, ya ustedes tenemos aquí a la doctora Togarma Rodríguez, desde el punto de vista de la ética que mucho hemos conversado del inicio de esta actividad. Bienvenidos a nuestra mesa redonda, transformación quirúrgica digital, retos en la formación, investigación y ética. Sin más preámbulo y entrando en materia, es clara de identidad que un algoritmo puede procesar variables críticas con un 15% de mayor precisión, mejor que el ojo clínico, porque el humano sigue teniendo la última palabra. ¿Estamos protegiendo la seguridad del paciente o simplemente estamos blindando el ego profesional frente a un modelo predictivo superior? Vamos a comenzar con el experto en IA para ver qué nos dice si realmente es. Primero, gracias por tenerme aquí. Y para ir directo al punto, el humano debe tener la última palabra. Y eso es porque como los algoritmos de inteligencia artificial funcionan, nunca le va a dar o le va a otorgar a sus pacientes el mejor tratamiento o el mejor procedimiento que éste se merece. Eso solamente puede ser determinado basado en un conjunto de análisis y contextos a los cuales la inteligencia artificial no tiene acceso porque no puede ver de cara a cara su paciente, no puede entender sus preocupaciones, no puede entender o no puede tener acceso a, puede entenderlo, son dos cosas diferentes, no puede tener acceso a todo su círculo que lo trajo al frente de usted. Entonces,
cuando un agente de inteligencia artificial provee una respuesta, está proveyendo esa respuesta basada en la media de todos los casos que ha visto allá afuera en el contenido que se usó para entrenar. Y como sabemos, no todas las soluciones, no todos los casos, no todos los procedimientos se pueden partir o se pueden decidir a través de qué es la media. Cada individuo, cada proceso es un individuo que merece tener el discernimiento de un experto, de una persona que ha visto y sabe qué funciona para ese individuo que es parte de una sociedad que tal vez cuando se entrenó el modelo de inteligencia artificial no se tomó en cuenta sus características de una manera que sea influyente en la respuesta que amerite ser aplicada para ese individuo. Darwin, llame que le diga Darwin. Aterricemos un poquito aquí a los urbanos de manera objetiva. ¿Cómo efectivamente la IA nos va a ayudar a nosotros en cirugía? ¿Cómo convertimos todos esos terabytes de video? ¿Cómo nos orienta la IA? ¿Me puede decir la IA por dónde contar? ¿Me puede predecir la complicación? Aterricemos ese punto para luego pasarle la pelota a los cirujanos. Excelente. Depende si la IA tiene el contexto necesario, si es proveída con el contexto necesario para hacer y se le provee un contexto que no es lo suficientemente rico para proveer la mejor solución para este procedimiento paciente, entonces es una decisión subóptima a lo que un experto que ustedes son cuando ya salen del programa de entrenamiento pueden tener. Doctor Mariano, estamos discutiendo aquí IA versus la parte personal profesional. ¿Cuál es su opinión? Dado de que la simulación y la IA han demostrado de manera objetiva que reducen curva de aprendizaje, predicen con precisión complicaciones, realmente eso valida que la parte de la intuición clínica tenga que desaparecer. De nuevo, gracias por la invitación. Aparte, me encanta el formato. Yo me preguntaba varias veces por qué existen los dermatólogos todavía. Porque con inteligencia artificial, ¿qué es un buen dermatólogo? Es alguien que ha leído varios cientos de papers y ha visto varios miles de pacientes y tiene la capacidad para unir esos datos y decirnos lo que ve. Pero la inteligencia artificial ha leído toda la bibliografía que existe y ha visto millones de imágenes. ¿Por qué existen los dermatólogos todavía? Porque la inteligencia artificial sobrediagnostica. Entonces, hay problemas éticos, pero sobre todo problemas psicológicos. Entonces, eso en cuanto al diagnóstico. En cuanto a la terapéutica, yo creo firmemente que la inteligencia artificial está ya ayudando al intraoperatorio y hoy mostré las imágenes, cuando las imágenes con las nuevas tecnologías nos muestra, por ejemplo, con hiperespectral o multiespectral, nos muestra si lo que estamos viendo es cáncer o no en tiempo real, con mejor definición que una biopsia de congelación. Cuando el que lo interpreta es el cirujano de experiencia, hay un 70% de efectividad. Cuando lo que lo interpreta es una inteligencia artificial, sube al 90 y pico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial cada vez va a ser usada más en cirugía. Pero la automatización va a ser parcial. ¿Por qué? Porque la automatización total en cirugía abdominal es 1000 veces más compleja por las variables que lo que es la automatización de un coche en la casa. Por lo tanto, todavía no hay poder de software, de algoritmos para poder llevarlo adelante. Segundo, la tecnología en sí nos ayuda mucho a elevar al cirujano que empieza, a elevar al cirujano que por ahí no tiene demasiadas aptitudes y llevarlo hasta la línea media. Y hace que el cirujano que sea brillante sea aún más brillante. Hoy dije que el cirujano medio es el que está comprometido. Porque antes había 10 cirujanos médicos y ahora va a haber medios y ahora va a haber 1.000.000 de cirujanos médicos. Entonces ese va a tener un problema de trabajo. Ahora, y no hablo mal,
La inteligencia artificial es muy útil si tenés criterio médico y criterio juicio humano para poder mejorarla. ¿Esto va a cambiar en un futuro? Posiblemente sí. Posiblemente la inteligencia artificial mejore tanto que tenga hasta criterio. Hoy no lo tiene. Ok, doctor Núñez. ¿No sería la ciencia médica más pura si eliminamos la interpretación subjetiva del cirujano y nos basamos estrictamente en el modelo predictivo? Mira, gracias por la invitación de nuevo a esta mesa. Muy querida como la doctora. Ya le decía al doctor que lo había visto siempre virtual. Existía. Lo pellizqué a ver si era verdad que teníamos a los dos nenes aquí en realidad. Y el doctor lo vi esta tarde. Yo quiero retrotraerme por la edad que tengo al pasado. Cuando llegó la cirugía laparoscópica a finales de los 80, hubo dos corrientes de profesores. Los que aceptaron la cirugía laparoscópica y aprendieron y desaprendieron. Hicieron los cursos que hicimos nosotros con los servicios y aquello. Y los que no lo hicieron. Y fueron los pacientes los que iban y decían, usted opina por los pacientes. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, no nos olvidemos de que ellos usan datos. Pero ¿y si no hay datos? ¿Cómo vamos a poder utilizar la inteligencia artificial? Y los llevo al COVID. Cuando sale el SARS-CoV-2, ¿qué había publicado? Nada. Nosotros tuvimos que pasar, increíblemente, defensores de la medicina basada en la evidencia a medicina basada en la experiencia. Aprender de los chinos, ver cómo iba y viajaba de Asia a Europa. Y todavía llega a América y nos harán gastando valor. Nosotros sabiendo cuál había sido la conducta en Asia del virus, los protocolos que se estaban utilizando, los impactos y los grupos de riesgo en Europa. Pero algo muy sencillo, la dependencia que tienen algunas personas cuando se les queda el celular o cuando no hay wifi. Entonces, todos esos son elementos que si nosotros no entrenamos a nuestros estudiantes a trabajar desde la A hasta la Z, con recursos y sin recursos, todas esas cosas que estamos diciendo lo van a hacer a ellos susceptibles. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el entrenamiento de estudiar la laparoscópica en centros en los Estados Unidos, donde todo es laparoscopía. Y se buscan colaboraciones en Latinoamérica porque la mayoría de los occidentes, la anatomía que conocen es por pantalla, y en ocasiones tienen que hacer los casos abiertos, y es diferente. Entonces, yo quiero llamar la atención de que necesitamos datos. Yo quiero llamar la atención de que la inteligencia artificial es un recurso, y el doctor de una conferencia que no tiene desperdicio, donde él hablaba, cuando tú ponías la parte humana y después la parte de la inteligencia artificial, y lo ponías al revés, ¿cómo había, desde el punto de vista de la metacognición, una gran diferencia? Entonces, a mí me preocupa sobremanera que muchas personas promueven la inteligencia artificial, pero se olvidan que si no están los recursos de conexión, si tú no tienes data, ¿cómo te ayuda? Entonces, el menos común de los sentidos, el sentido común, el pensamiento, el juicio crítico, son importantes. Entonces, doctor, tomando la palabra lo que dice el doctor Jiménez, ¿usted cree igual que llegará el momento que la destreza manual pueda ser reemplazada, sea irrelevante? Pues, Se ha limitado el rol, o que el rol del cirujano va a ser simplemente el supervisor de consola. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? yo no creo. No. Sí, con excepciones. Doctor, Adrián. No tengo ni idea. Bueno, te dejamos al público para su próxima. Pasamos al segundo bloque, la segunda pregunta. Hoy la tecnología nos permite diseñar un gemelo digital, una réplica exacta en 3D de la anatomía de nuestro paciente
ensayar, lo mismo ahorita que la conferencia del doctor Okuda, con realidad extendida, antes de hacer la cirugía real. Me pregunto, ¿qué representa un mayor riesgo en el quirófano a las 3 de la mañana? ¿Un cirujano veterano que se resiste a la innovación o un residente nativo digital que queda completamente paralizado si el sistema falla o se pierde la conectividad, como decía el doctor Núñez? Vamos a ver la parte del cirujano. A mí que me opere el aprendiz digital. El digital. El viejo que maneja, que está comenzando ahora con la técnica digital. Que sea el que tome la decisión de ¿A quién usted quiere tener a las 3 de la mañana con un familiar suyo? Al cirujano de experiencia. Al anatomista. ¿Don Mariano? Al cirujano de experiencia que sepa usar muy bien todas las cosas digitales. El cirujano de experiencia que crea que no necesita las cosas digitales, prefiero tenerlo muy lejos, me da mucho miedo. Quiere decir que sí, entonces un cirujano de experiencia, pero que tenga formación en las innovaciones. Esa sería la respuesta. Esa es la respuesta. David. Estoy de acuerdo con el caballero aquí. Según el doctor que nos visita de Guatemala, todos somos, en cierto aspecto, una vez que usamos nuestro nivel de educación profesional, somos educadores, pero nunca pasamos de ser estudiantes si queremos ser de bien continuo. Tenemos que ser estudiantes siempre. Entonces, hasta el día de hoy no hay herramienta como la inteligencia artificial para sintetizar grandes cantidades de informaciones. Y es que uno no tiene el tiempo. ¿Fallan o no fallan los sistemas? Absolutamente fallan. Sin embargo, debe haber un backup plan. Si ese presidente que está a las 3 de la mañana, el programa no le enseñó a qué hacer cuando el sistema falla, entonces no es un fallo del presidente. Es un fallo del programa que no le enseñó cuál es el backup plan que debe utilizar en ese momento de que no tiene acceso a la inteligencia artificial o vamos a decir un matemático que no tenga acceso a una calculadora. ¿Qué debe hacer? El doctor Mariano, una breve. Sí, muy corto. Totalmente de acuerdo. A ver, si el nativo digital no sabe manejarse ante imprevistos, fue mal enseñado. No es problema del algoritmo, no es problema de la inteligencia artificial o de las imágenes o la robótica, es problema de cómo se entrenó. Entonces, claramente, hoy, por ejemplo, durante 200 años o 100 años por lo menos, hablábamos de curva de aprendizaje. Entonces decíamos, a mí desde que era residente siempre me molestó mucho el término de curva de aprendizaje, porque decían, para operar esto tenés que operar 50 pacientes. Y yo decía, ¿y soy el paciente número 47? Me quiero matar. Y por otro lado, esto era una media. Hay gente que con 10 pacientes es suficiente y otros que necesitan 150. Y no el que necesita 10 pacientes es mejor que el de 150. Porque a veces algunos necesitan 10 pacientes porque tienen la habilidad, pero no tienen criterio. Yo prefiero, acá no se dijo, pero yo prefiero un cirujano con criterio y que no sea tan habilidoso de uno muy habilidoso y que no tenga criterio. Entonces, ¿por qué? Por muchas cosas, pero entre otras, porque la inteligencia artificial y las imágenes y la robótica lo que ha hecho es que la habilidad manual, la habilidad, los skills de habilidad de manual, tengan menos importancia y eso es fantástico, porque lo que falta más que plata es expertos. Expertos nunca va a haber para todo el mundo. Entonces, si nosotros podemos hacer con tecnología que alguien que no es experto tenga resultados técnicos, no de criterios, técnicos como un experto, es una ventaja muy grande. Ok, pongamos orden, doctora Alma Rodríguez. Bueno, yo creía que no me iban a dar la palabra, yo me la iba a tomar. ¿Es éticamente, doctora, aceptable que un residente pierda su capacidad de reacción manual solo porque estadísticamente la máquina casi nunca falla? Antes de contestarte esa pregunta, me gustaría intervenir con lo de ustedes.
sobre todo porque estamos enseñando, nos estamos discutiendo y hacia dónde nos vamos a orientar, hacia el operador de data con bata blanca o hacia ese permanecer, la experiencia. ¿Y dónde estamos enseñando el juicio crítico? Yo creo que lo primero que hay que enseñar y desarrollar es el juicio crítico de nuestros cirujanos, porque ni la arrogancia que se convierte en la experiencia, a veces la experiencia se convierte en arrogancia, pero también la innovación se puede convertir en una dependencia y es ninguna de las dos. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar con el ser humano, que aprenda a distinguir, que aprenda a decir, hasta aquí, ¿qué nos pasa con el Waze? Muchas veces en Waze yo le pongo la dirección y me manda por una ruta. Y yo sencillamente digo, no, por esa ruta no, porque puede ser peligrosa. Porque el Waze ve carreteras, ve caminos, pero nosotros vemos lo que hay en ese barrio. El contexto de que tú hablabas ahorita. Entonces nosotros tenemos que la responsabilidad de enseñar a los muchachos en entrenar en un juicio crítico, no solamente en continuar, ni hacer solamente caso en mi experiencia, ni tampoco hacer solamente caso a lo que me dice el algoritmo, porque después de todo, ¿qué es el algoritmo? Sencillamente una forma de cómo tomar decisiones, pero que está basada en unos datos. Y si esos datos no son los datos lo suficientemente fuertes y necesarios, ¿quién dijo que tienen la verdad? No tienen la verdad. Entonces, esos algoritmos, ¿con qué se alimentan? Con una data que introducimos nosotros. ¿Quién introduce esa data y qué tipo de data introduce? ¿Y qué criterios se está utilizando para introducir esa data, para desechar o aceptar otra? Y es como funcionan los algoritmos. Perfecto. Entonces, ahí necesitamos nosotros trabajar mucho lo que es la parte Deme humana. data, respóndame. ¿Es éticamente sí o no formar a un residente que pierda la capacidad de reacción manual? ¿Sí o no? La ética no tiene nada de eso escrito y no dice ni sí ni no. La reflexión ética tiene que ver mucho de todo lo que hay en ese contexto, de todo lo que estamos preparando realmente para eso. No hay respuestas nunca desde la ética. Entonces podemos consensuar que la mesa está de acuerdo que una formación pertinente es la formación convencional potencializada por la innovación. Es decir, porque si no tenemos una formación base convencional, podríamos retroceder en autonomía quirúrgica cuando falle el sistema. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Hasta qué punto la autonomía es la parte convencional que tú hablas? Porque la parte convencional también tiene mucho que decir. A una formación anatómica, de trabajar con el paciente, del juicio crítico, sentido común, en la formación del paciente, a esa parte. Sí, doctor. No, que yo no estoy muy de acuerdo. Hoy me levanté. Sí. Conflictivo. El tema es así. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora. Al médico joven creo que tenemos que formarlo en el uso de herramientas digitales para que mejore su rendimiento de habilidades manuales, y eso lo puede hacer con tecnología. Y eso lo puede hacer con simuladores y no aprender más con el paciente, que es éticamente terrible, Exacto. pero lo hacíamos porque no teníamos la posibilidad. Ahora la tenemos. La otra cosa, el otro lado que lo dijo la doctora, y estoy totalmente de acuerdo, es el que me preocupa. ¿Por qué? Porque el criterio médico no se aprende en un congreso, no se aprende con una máquina, se aprende trabajando al lado de alguien que tenga criterio médico. Y hoy la gente de nuestra edad, los que somos los jefes de departamento, jefes de servicio, seniors en los staff, nos falta criterio para muchas cosas. Nos falta criterio. Entonces, ¿estamos en capacidades de formar gente con criterio médico? Y la otra cosa, el criterio médico se forma, ya no podemos formarlo uno a uno, habría que formar uno a varios. ¿Se pueden formar criterio médico? Está bien, no es muy tecnológico mi comentario, y yo sé que por eso no sé si te va a gustar, porque es la idea de la tecnología hoy. Pero el gran problema que yo veo en formación es que para formar con criterio médico, ¿y qué es el rasgo humano?
Hoy, si nosotros queremos competir con la máquina, perdemos en lo que la máquina es mejor que nosotros, que son muchísimas cosas. En una sola cosa le ganamos, es la empatía y el criterio médico. Y la empatía y criterio médico se aprende al lado de alguien que tenga empatía y criterio médico durante varios años. Y la pregunta es, ¿tenemos gente que pueda enseñarlo? Yo les digo la respuesta desde mi punto de vista, creo que no. Conectando, doctora Togarma, conectando con lo que el doctor comenta, ¿es ético permitir seguir enseñando a los residentes con un paciente real, viendo que tuvimos conferencias de práctica deliberada con simuladores? ¿Es ético que las nuevas generaciones aprendan con pacientes real antes de ensayar con los simuladores? Y no vamos a volver con la misma pregunta de que si la ética. Perdóname que me vaya por otro lado, pero sí quiero seguir con lo que él decía. Y es que, ¿dónde está la formación? Estamos hablando de juicio crítico, pero ¿dónde está la formación humanística? Si es lo primero que se saca. Entonces, si sacamos todas las humanidades de la formación, ¿cómo lo vamos nosotros a tener, realmente a lograr que esa persona tenga todo eso que estamos hablando? Los muchachos no nada más saben de clínica, de tomar decisiones totalmente técnicas, pero ¿a dónde está el conocimiento filosófico, el conocimiento de la misma moral? Que siempre hablamos de la ética como una deontología, y por eso me preguntan, ¿esto es correcto o no es correcto? La ética no dice nada de eso. Quienes decimos eso somos nosotros, desde donde lo veamos, y veamos desde dónde estamos argumentando para que realmente sea algo moral. Y cuando hablamos de moral estamos hablando de bien común, de respeto a los demás, de cómo convivir de manera armónica y cómo respetar la dignidad de las personas. Pero eso no lo estamos enseñando qué es la dignidad. Entonces, cuando tú me hablas de que si lo podemos enseñar con alguien, ¿cómo vamos a enseñar a alguien a empatizar si no es al lado de la cama del paciente? Pero no con el modelo del tutor que realmente enseñe y diga cómo es que podemos empatizar y cómo se respeta la dignidad del paciente. La dignidad del paciente no se hace ensayando con las personas, naturalmente. Si ahora tenemos, como decía el doctor, ahora antes teníamos que hacerlo, hacer un parto, tenemos todos que hacer partos, pero si ahora podemos simular, ahora tenemos que hacer la simulación antes de tocar, por el respeto a la dignidad humana, tan solo por eso. Ok, doctora, gracias. Hagamos una dinámica con el público para ver si están atentos. Por favor, yo quiero pedirle a la audiencia completa un ejercicio de honestidad absoluta, por favor. Levanten la mano los cirujanos que están en esta sala, que se sentirían 100% seguros de terminar una cirugía mayor vía abierta por la laparotomía en este mismo instante si estuvieran con un robot y falla. ¿Quién estaría seguro haciendo una cirugía? Levanten la mano, ¿quién estaría? Entonces, si observamos el auditorio, esas manos alzadas es el seguro de vida que ningún algoritmo puede ofrecer en la actualidad. Entonces, basado en lo que dice la mesa, ¿por qué tenemos que empeñarnos en hablar de sustitución? Que muchas veces lo que se viene diciendo en muchos de los coloquios o los foros. Para cerrar esta pregunta, yo quiero una breve pregunta ráfaga, breve, 30 segundos, de izquierda a derecha, por favor. Quiero que me digan una práctica quirúrgica esencial que jamás debería ser sustituida por lo digital y una herramienta tecnológica que debería ser obligatoria en las residencias médicas. Por suerte empieza siempre por allá. Mira, es que yo no me puedo quedar sin tocar. Nosotros tenemos, esto que dice la doctora Togarma Rodríguez, nosotros no nos faltan habilidades quirúrgicas ni técnicas digitales. Los pacientes y nosotros cuando llegamos a cierta edad, lo vemos ya no como profesional de la salud, sino como paciente. Se quejan de la falta de empatía y de humanismo en nuestros centros de salud, sobre todo en nuestros centros públicos. Y todo el mundo coincide
que nosotros tenemos que promover. Y para eso la simulación es muy, muy útil. Las habilidades blandas, la empatía. Óyeme, ya se ha medido que un paciente que se siente con compasión del profesional de la salud que lo atiende, tiene mejor respuesta a la quimioterapia, a la cirugía, todo. Entonces, esas habilidades blandas nos están faltando. Y fíjate que estamos en un escenario hablando de tecnología, de robótica, perfecto. Pero la queja principal de los pacientes no está con la parte tecnológica, está con la parte humana. Perfecto. Para hacer énfasis, se han hecho estudios recientes en el cual a un grupo de personas se le han preguntado, han ido y mediante un sistema digital obtienen respuestas y como se evalúan las respuestas son las respuestas que te dieron empáticas. Entonces, tenía un grupo de humanos, de médicos, doctores, ofreciendo respuestas a estos pacientes que necesitaban ayuda. Y tenían las respuestas de sistemas de inteligencia artificial. Y adivinen qué, ¿quién ganó en tener el mayor cúmulo de más empatía por porcentaje? Fueron los sistemas de IA. Y hay algo esencial detrás de esto. Es que nosotros somos humanos y a través de la práctica, si dejamos a un lado lo que en realidad importa sobre esta profesión que yo la llamé cuando presenté aquí, que es la más sublime o de las más sublimes que hay de todas las profesiones, esas que ustedes ejercen. Si dejamos eso a un lado, entonces sí, la inteligencia artificial puede reemplazarnos en eso que los pacientes, que nosotros como humanos necesitamos. Es esa capacidad de conectar, de quién tú eres, de dónde tú naciste, qué equipo te gustaba, qué deporte compartimos. Entonces, eso es esencial cuando un paciente va donde un médico, donde un profesional de la salud. Es algo, como dije anteriormente, es lo único, es esencial, como acaban de decir aquí, pero es lo único que la IA no puede reemplazar. No tiene acceso a ese contexto de mirar a las personas a la cara y tratar de empatizar con esa persona. Entonces, yo que vivo la IA día a día, no importa qué tan inteligente se vuelva, qué tan capaz se vuelva, eso no lo veo como reemplazable. Okay. Doctora Togalma, 30 segundos. ¿Y por qué a mí 30? Gracias. Siempre se consideró que la facultad superior del humano era la razón. Y todo el tiempo hemos trabajado a través de la razón. Y la emoción la hemos acallado siempre. Sin embargo, hoy la IA nos supera en la parte de la razón. ¿Y qué es lo que realmente nos queda para diferenciarnos? La emoción. La emoción tiene que entrar en el campo operatorio. Y esa emoción significa el poder transmitir el calor de nuestras manos a ese paciente. La mirada que puede penetrar entre cada uno de nosotros y te dice confía. Eso solamente se puede lograr a través de esa verdadera conexión humana, que hay que enseñarla, que hay que dejar que aflore, porque a veces las mujeres, cuando nos metían en estos círculos, entonces los varones eran los que predominaban porque eran los de la razón, los duros. Y tú que estás llorando, mujercita, te vas de ahí. No, ahora hay que rescatar esa sensibilidad, porque frente a la máquina, siempre la razón lo va a superar la máquina, pero nunca jamás la emoción. 20 segundos, doctor, para que la doctora no se ponga guapa. Dos caracteres. A ver, no es máquina versus humano, es relación humano-máquina. O sea, eso es lo que tenemos y lo que tenemos de ahora en más. O sea, no discutamos si nos gustan los autos o no. Los autos están. O sea, que es humano-máquina. Acerca de el entrenamiento en el criterio médico, en una encuesta que hicimos hace relativamente poco, uno de los médicos jóvenes puso una frase que me encantó.
Dijo, no quiero que mi médico me diga que me tengo que lavar las manos entre paciente y paciente. Quiero ver que se las lave. O sea, para poder enseñar criterio, para poder enseñar empatía, hay que tener criterio y hay que tener empatía, porque así se enseña. No se enseña en una conferencia, se enseña en el día a día. La otra cosa, en quirófano, lo que los cirujanos tenemos que es la comunicación. La comunicación, ya hay muchos papers que han demostrado que en quirófano tiene mayor impacto que en buenos resultados que las habilidades técnicas. O sea, dar un punto bien es importante, pero poder comunicarse con el resto es más importante. Ahora, ¿qué pasa en la comunicación cuando el cirujano está metido en una consola, aislado del resto en robótica? Y si el cirujano está a 10.000 kilómetros de distancia, o sea, ¿qué es lo que está pasando con la comunicación? Bueno, eso tenemos que trabajarlo también, desde el punto de vista humano. En cuanto a la relación, pelearlo con las máquinas y decir, no, a mí no me interesa la inteligencia artificial porque yo soy muy buen cirujano y soy el macho del bisturí, bueno, a ese yo hay que salir corriendo de esa persona. Doctora, le devolvemos la pelota. Ahora vamos al bloque de verdad científica e investigación. La transformación digital luce extraordinaria en las pantallas de este Congreso, pero en la cruda realidad de nuestro sistema de salud, estamos cementando la medicina en una cirugía de precisión para pudientes y una artesanal para pobres. Éticamente acelerar los procesos si no se dan las condiciones económicas. Insisto, la ética es preguntar, es cuestionar. Y esto lo diría quizás más a los dominicanos y dominicanas. ¿Dónde estamos nosotros comprometidos para exigir al Estado, a los políticos, que cambien la realidad? ¿Por qué? Porque votamos por ellos. ¿Pero qué hacen ellos? Nos llevan la tecnología que ellos les da la gana, nos llevan los equipos que ellos eligen. Entonces, ¿a dónde está la protección real de cada uno de nosotros? Ese dinero, ¿cómo lo estamos repartiendo? La salud pública es muy diferente a la visión que se tiene en otros países, porque el hospital suele ser el que mayor equipos tenga y mejor preparación tenga, y no la parte privada en muchas ocasiones. Sin embargo, ¿cómo estamos exigiendo nosotros para que todo el mundo pueda tener acceso a la tecnología que tienen algunos que pueden pagarla? O sea, que el compromiso de nosotros no es solamente la empatía y el ámbito de lo que es la parte del día a día. La famosa bioética que ustedes tanto mencionan y que hablan de esos 4 principios, esos principios norteamericanos, tenemos que ver la de la bioética de intervención, que es una propuesta de la bioética latinoamericana, donde me está hablando de qué, de la protección y la emancipación, de cómo nosotros tenemos que defender desde el ejercicio de la medicina, ejercer esa verdadera justicia distributiva, que no solamente se quede en el reclamo de cada uno de nosotros y en las conversaciones. La bioética de intervención exige acción y es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Doctora Santos, hoy la inteligencia artificial procesa evidencia en tiempo real de forma automatizada, pudiendo generar pautas y guías quirúrgicas, analizando miles de datos en segundos. El doctor Jiménez abordó parte de eso en su conferencia. ¿Es el algoritmo el nuevo guardián de la verdad científica o el mayor riesgo para la integridad si los datos de origen están sesgados o incompletos? ¿Corremos el riesgo de sustituir el método científico tradicional por ruido digital? ¿Seguiremos necesitando ensayo clínico o la máquina dictará la nueva verdad científica en cirugía? ¿Cuál es su opinión como experto en IA? Yo estoy de acuerdo con el doctor aquí. No es uno contra el otro. Toda tecnología son herramientas de potenciación. Y el resultado depende del buen uso o el mal uso que se le dé a esa herramienta, que es una tecnología. Ahora bien, como tecnología, como herramienta como tal, que es la inteligencia artificial, nos permite descubrir y tal vez
testear o probar diferentes verdades o diferentes hipótesis a una velocidad que tal vez sin esa herramienta que hoy tenemos acceso no pudiésemos alcanzar. Entonces, sí, la IA sola puede ejecutar lo que es una simulación de lo que es el proceso, el proceso de la ciencia, el método científico, sí. Pero si se deja sola, dado por su propia naturaleza, que es, bueno, yo soy un ente que conozco la media del conocimiento que está allá afuera, pero si algo como científicos, que en gran parte somos acá, nosotros conocemos que la verdad, la innovación, lo que es nuevo, no vive en la media, vive en los costados, en las probabilidades que están más allá de la media, es que viven los nuevos descubrimientos. Entonces, un científico, un profesional de la salud que entienda las debilidades de los modelos de inteligencia artificial, pero también conozca cuáles son sus potenciales y cómo puede potenciar lo que puede hacer descubrimientos nunca habidos, como lo hemos visto. Si ponemos en Google, por ejemplo, la palabra state of the art, que es lo último de lo último, van a ver que está haciendo tendencia hacia arriba desde el auge de la inteligencia artificial. Y eso es porque permite a personas explorar varias hipótesis, varias fronteras nuevas a una velocidad que hubiese sido imposible si todavía estuviéramos yendo a la librería de Alexandria a pedir un libro a un monje para que nos los retorne 3 meses después. Doctor Jiménez, ¿estamos preparados nosotros para aceptar que el algoritmo es el nuevo guardián de la verdad científica o seguimos defendiendo el método tradicional? Repito lo que se ha dicho, ni una cosa ni la otra. El valor tradicional no va más, el algoritmo no es la verdad científica, las dos cosas. Por ejemplo, yo antes de venir para acá, tuve que hacer un informe de la cantidad de papers científicos que hemos publicado en PubMed, el grupo nuestro en IRCAD, en los primeros 6 meses del año. Publicamos 31 papers en un promedio de 5,7 de revista de factor de impacto. Eso es mucho. No lo podríamos haber hecho si no usábamos algoritmos de inteligencia artificial. No hubiéramos podido, por más que tenemos un grupo de gente que hace research y hay un montón de gente trabajando para esto, etcétera. Entonces, ¿qué quiero? Pues casi 1 o 2 papers por semana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es el sistema clásico, que era hacer un trabajo científico, después de hacer el trabajo científico, hacer estudios randomizados, y después hacer metaanálisis para ver los estudios randomizados. Hoy en innovación, cuando terminás, ya no se usa más lo que estás analizando. Entonces tenés que realmente hacer cosas novedosas, cosas nuevas que se están empezando a hacer en este momento. Por otro lado, todo lo que es el método clásico de investigación científica fue creado para la industria farmacéutica. Por eso los dobles ciegos, etcétera. Ahora, imagínense un doble ciego en cirugía. O sea, el cirujano no sabe ni lo que opera ni a quién opera. Estamos todos locos. Entonces, la bibliografía que genera, la data que genera la cirugía, es menos potente que la data que genera la industria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parar de copiar lo que hacemos y pensar algo nuevo. Bueno, parar lo que uno está haciendo y copiar algo nuevo es difícil, pero lo puede hacer solamente el humano, ayudándose con la tecnología. Excelente, doctor. Pasamos a nuestra última sesión del bloque. Vuelvo con la doctora Togarma, que participe y hable. Si un cirujano comete una lesión inadvertida, doctor, ahora nos vamos a otro plano, ya de responsabilidad civil, un corte erróneo, una lesión o un evento adverso, dado que un software le hizo una sugerencia. En ese caso, si el cirujano se llevó de esa tecnología, ¿hablamos de negligencia médica o de un fallo de sistema? En este escenario hay responsabilidad compartida. ¿Qué puntualmente podemos hacer en cuanto al consentimiento con las nuevas innovaciones? ¿Tiene el paciente derecho a decir no?
innovación, quiero lo convencional. Wow. Mira, en primer lugar, la responsabilidad no se delega, siempre es del humano. Es como tú tienes un carro, si tú chocas a alguien, ¿de quién es la responsabilidad? Se le fueron los frenos al carro. No, la responsabilidad es tuya y siempre va a ser del médico. Y por eso volvemos a lo mismo, lo del juicio crítico. ¿Hasta dónde yo debo permitir que una máquina tome una decisión por mí? Absolutamente no. Tenemos que tomar nosotros las decisiones y podemos llevar y saber cómo vamos a utilizar esta tecnología que hemos dicho aquí todo el tiempo. Eso es una herramienta más. Entonces, la responsabilidad siempre, siempre va a ser de nosotros. Okay. Para no redundar, mañana tendremos un simposio legal donde se darán, ¿verdad?, más preciso. Doctor Núñez. Perdona, no, Okay. no te respondí algo del consentimiento. Okay. Y quizás eso nos lleve un poquito más de tiempo. Por Por eso eso- me quedé tranquilita, porque luego vamos a hablar sobre ese famoso consentimiento y esa famosa información. Así que, spoiler, venga mañana a esa otra mesa. Correcto. Doctor Núñez, ¿confiaría usted a ciega en un cambio de técnica sugerido por una IA en medio de una hemorragia si el software no tiene la capacidad de explicarle en ese segundo el porqué de su decisión? ¿Sí o no? La respuesta es no. Doctor Pero Jiménez. quiero complementar los segundos que me queden de la respuesta para decirte que el paciente va donde ti. Tú como cirujano eres el responsable. Independientemente de que la muerte o la complicación importante de ese paciente sea anestésica o de cualquier otra. Es un contrato que el paciente hace contigo como médico. Y tú puedes utilizar una segunda opinión, tú puedes utilizar la inteligencia artificial, pero el responsable legal. Y sobre todo ahora, a la víspera de un nuevo código penal dominicano, reiterar que la responsabilidad es del médico tratante. Y ahora de la clínica también. Ahora también incluye el centro, que eso es parte de lo que trae el código nuevo. Perfecto. Entonces, antes de concluir, una última palabra de cada uno de ustedes, en esta ocasión ahora de derecha a izquierda. Si tuvieran que elegir cuál es el mayor cuello de botella actual en cuanto a la tecnología, la IA, generativa y todos sus derivados, ¿qué inspira a nuestro país estar 100% a la vanguardia de la tecnología en nuestros hospitales? ¿Es un problema de presupuesto o es un problema de cultura organizacional? Yo soy de Argentina, o sea, Argentina tiene 70 millones de problemas económicos, todo el mundo lo conoce. Somos un país que vive en la corrupción y la bancarrota. Vamos cambiando corrupción, bancarrota y las dos cosas juntas. O sea que yo no me vengan a hablar de temas económicos porque los temas económicos los conozco muy, muy bien. Dicho esto, hay varios estudios que demuestran que la limitante para tomar nuevas tecnologías no es económico, sino es el miedo de los que tienen el liderazgo para tomar esas nuevas tecnologías. Entonces, creo que el tema es cultural y aparte económico. Y digo algo, se habló de lo que era la laparoscopía. En algún momento, que no parezca, éramos jóvenes nosotros, y cuando empezó la laparoscopía éramos bastante jóvenes, y nosotros hacíamos la laparoscopía y muchos de nuestros jefes no la hacían porque era algo nuevo, decían que no iba a servir, que era una moda, que se iba a pasar de largo, etcétera. Y nosotros creíamos que era bueno hacer la laparoscopía. Y yo me acuerdo que tuve una discusión muy grande porque un gran profesor de esa época dijo: Mariano, ¿qué me venís a hablar de la laparoscopía que no tenemos ni gasa en los hospitales? 40 años después en Argentina, todos los hospitales tienen laparoscopio y siguen sin tener gasas, porque el tema pasa por otro lado. Doctora, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo. La parte Darwin, cultural sí, es fundamental. ¿sí o no, Santos? De acuerdo. Doctor Núñez, Yo ¿sí creo o que no? el doctor Jiménez resumió lo que todos los panelistas opinan. Bueno, señores, damas y caballeros, lo han escuchado. El futuro no se trata de elegir, ¿sí?
entre el hombre o la máquina, sino de cómo el corazón humano sigue siendo el único capaz de darle un propósito a la precisión digital. Por eso, para llevar a casa, le proyecto esas conclusiones. La destreza manual sigue siendo el seguro de vida del paciente cuando la tecnología falla. No formamos operadores de máquinas, formamos cirujanos con competencias digitales. El Big Data no invalida el juicio clínico, lo potencia. Pasamos de la experiencia individual a una ciencia basada en evidencia global en tiempo real. El algoritmo ejecuta la tarea, pero el cirujano siempre asume la responsabilidad. La IA no tiene conciencia moral ni legal, la transparencia es innegociable. La tecnología nos libera del error evitable para devolvernos el arte de curar. En la era digital, la empatía, el juicio moral y la capacidad de improvisar siguen siendo nuestros valores más cotizados. Le leí la mente a los panelistas. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Porque la tecnología nos dará la precisión y los datos, la evidencia, pero solo el cirujano podrá darle al paciente la garantía de que detrás de cada algoritmo todavía hay un corazón humano tomando la decisión final. Ahí están sus palabras. Perfecto. Pasamos al salón A, ahora a la inauguración.